tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Serie. Próximamente se estrenará una película de este genio de la estrategia militar y liderazgo. La película es dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby. La película ofrece una mirada personal a los orígenes de Napoleón Bonaparte y su rápido y despiadado ascenso a emperador. Acompáñame a conocer un poco más de él. Napoleón Bonaparte nació en Ajaccio, isla de Córcega, el 15 de agosto de 1769 en el seno de una numerosa familia de 8 hermanos, 5 hombres y 3 mujeres. Los hombres José, Napoleón, Lucien, Luis y Jerónimo, y las mujeres Elisa, Paulina y Carolina, que gracias a la grandeza de su hermano Napoleón, todos acumularon riqueza, honores y fama. La madre, María Leticia Ramolino, tenía notable personalidad y su padre, Carlos María Bonaparte, abogado con algunos agobios económicos, pero sobrellevados gracias a que era terrateniente. Sus problemas se agravaron cuando formó parte del Partido Nacionalista de Córcega frente a Francia y que fueron derrotados por los franceses en la batalla de Pont-Neuf 2 meses antes del nacimiento de Napoleón. Por eso nació francés. Sojuzgada la revuelta de Córcega, el gobernador francés Louis Charles René jugó la carta de atraerse a las familias patricias de la isla y el padre de Napoleón tenía ínfulas de pertenecer a la pequeña nobleza con antepasados en la Toscana. Aprovechó la oportunidad con una recomendación del gobernador, que era conde de Marbouf, y viajaron a París para acreditar su hidalguía y logró que sus 2 hijos mayores, José y Napoleón, entraran en calidad de becarios en el colegio de Autun. Los méritos escolares de Napoleón en matemáticas le fueron de gran utilidad para su futura especialidad en artillería castrense, que facilitaron su ingreso a la Escuela Militar de Brienne, de donde salió a los 17 años con el nombramiento de subteniente y un destino a la guarnición de la ciudad de Valence. Era compañero de hijos de aristócratas de Francia, pero sus burlas se callaban por su carácter indómito y violento que se imponía. La muerte de su padre provocó su regreso a Córcega y tener enfrentamientos con Pasquale Paoli, antiguo nacionalista que obligó a toda su familia a salir de Córcega e instalarse en Marsella. Pasaron penurias en Marsella, de las que su madre salió a hacerse amante de un comerciante rico llamado François Clary. El hermano mayor José se casó con la hija de este comerciante y el noviazgo de Napoleón con la otra hija de Sire Clary no prosperó. Con el apoyo de un hermano de Maximilien Robespierre, líder de la Revolución Francesa de nombre Agustín, Napoleón se reincorporó al ejército con el grado de capitán, donde adquirió renombre en la base naval de Tolón, donde sofocó una sublevación contrarrevolucionaria apoyada por los ingleses en 1793, usando su habilidad de distribuir inteligentemente la artillería. Por esta acción fue ascendido a general de brigada, por lo que fue enviado a la Comandancia General de Artillería en el ejército ubicado en Italia y viajó con misión especial a Génova. Por su relación con Robespierre, los jacobinos lo tuvieron en tiempo preso y fue liberado, pero tuvo que regresar a París y empezar de cero otra vez. Encontró acomodo en la sección topográfica del Departamento de Operación, donde se maquinaban especulaciones financieras y políticas. Ahí Napoleón conoció a una refinada viuda de reputación brillante, Josefina de Beauharnais, quien colmó su vacío sentimental. Josefina era de Martinica, tenía 2 hijos, viuda de un vizconde que fue guillotinado por los jacobinos. Mucho tiempo después, Napoleón confesó haber amado apasionadamente a Josefina, que era 5 años mayor que él. Casada con Napoleón, Josefina tuvo amantes como Paul Barras, hombre fuerte del Directorio, que pidió a Napoleón defender a Francia de un golpe de estado de los realistas jacobinos y radicales. Y en 1795 Napoleón los reprimió a cañonazos, dejando París cubierto de sangre. Con París seguro, en 1796 Barras encomendó a Napoleón dirigir la guerra de uno de los frentes republicanos poco asistidos, el de Italia, en donde los franceses peleaban contra los austriacos y piamonteses. Antes de partir, Napoleón se casó con Josefina, pero no pudo evitar que se entregase nuevamente a Barras y otros, por lo que sabiendo esto, Napoleón la reclamó a su lado en el escenario de guerra. Entre 1796 y 1797, Napoleón ganó guerras en Lodi, Arcole y Rivoli, donde derrotó a los mariscales austriacos Beaulieu, Wurmser y Albinsky. Estas 3 batallas despertaron la admiración en París
y entre los soldados le llamaban el Petit Caporal, que los convirtió a los soldados en una formidable máquina bélica que trituró Piamonte en menos de 2 semanas. Sus campañas en Italia se convirtieron en materia de estudio en las escuelas militares. El directorio en París comenzó a irritarse ante el poderío y heroicidad de Napoleón, ya que actuaba solo, planeando, ejecutando y administrando las guerras. Por eso, ante las amenazas de Inglaterra que usaban el Mediterráneo como paso para la India, pidieron a Napoleón iniciar campaña en Egipto en 1798 y embarcar rumbo a Alejandría, donde meses después liberar la batalla de las pirámides, donde dispersó a mercenarios mamelucos que amenazaban Turquía para después ir al desierto sirio. Todo este éxito se vio impactado cuando parte de la escuadra naval francesa fue hundida en Aboukir por el inglés Horatio Nelson, símil de Napoleón en Inglaterra. Este revés lo aisló y lo dejó impaciente, mientras que en Europa la coalición de potencias monárquicas había recuperado las conquistas de Italia y en la política interior francesa había candidatos para asaltar el gobierno, siendo el ejército el único estabilizador. Napoleón regresó a Francia en el primer barco francés que sustrajo a Nelson. Pasó por Córcega y fue hacia París ahora como era indiscutible. En pocas semanas organizó un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, que viene siendo el 18 brumario del calendario republicano, y contando con la colaboración de Manuel Joseph Sieyès y su hermano Luciano, el cual ayudó a disolver la Asamblea Legislativa del Consejo de los 500, en la que figuraba como presidente. El golpe barrió al directorio, a su protector Barras, al Consejo de Ancianos y clubes revolucionarios e instauró el consulado, un gobierno provisional compartido por tres titulares que realmente era un gobierno autocrático sancionado por la nueva Constitución napoleónica de 1800. Aprobada bajo la consigna de "la revolución ha terminado", se restablecía el sufragio universal que había quitado la oligarquía del directorio tras la caída de Robespierre. Mediante un plebiscito, se validó el ascenso de Napoleón a primer cónsul, con millones de papeletas a favor y 2000 en contra. El consulado terminó con la anarquía y el desorden. Con todo el poder en sus manos, mostró diplomacia, procuró de bienestar a sus súbditos y fue un brillante legislador y administrador. Su administración fue admirable. Creando el Consejo de Estado, prefecturas y organización judicial, acabó con las guerras civiles e instauró una política financiera eficaz que terminó con el déficit acumulado durante la Revolución. Tuvo éxitos militares como la batalla de Marengo contra los austriacos que firmaron la paz. Firmó con el Papa el acuerdo de 1801 para reorganizar la Iglesia y libertad de culto. Hubo varios intentos para quitarle la vida a Napoleón. Un ejemplo fue en 1804 cuando un príncipe de los Borbones, acusado de un complot, fue ejecutado. El resultado fue que el Senado le ofreció la corona imperial al día siguiente. Napoleón fue coronado el 2 de diciembre de 1804 en Notre Dame con la asistencia del Papa Pío VII. La historia de la mayor parte del imperio, 1804 a 1814, repite victorias sobre monarquías europeas aliadas contra Francia, promovidas por los ingleses. Se dieron batallas en 1805 en Austerlitz, donde Napoleón abatió a la tercera coalición, la batalla de Jena de 1806, donde venció al reino prusiano, y contra los rusos en Friedland en 1807, donde fueron contenidos, y en 1809 nuevamente venció a la quinta coalición europea, a los austriacos en Wagram. En todas partes, los derechos feudales eran abolidos creando mercados únicos. Se consiguió en todo el imperio la igualdad jurídica y política según el Código Civil Napoleónico. Además, una serie de principados y reinos fueron adjudicados a los hermanos generales de Napoleón. Sabiendo Napoleón de las infidelidades de Josefina y que él pocas veces hizo, y dado que conoció a la condesa polaca María Golewska en 1806 en la campaña contra los rusos, y que este amor le dio un hijo llamado León, decidió divorciarse de Josefina y solicitar la mano de la hija de Francisco II de Austria, la archiduquesa María Luisa de Austria o de Habsburgo-Lorena, de los linajes más antiguos del continente. María Luisa dio a luz en 1811 a Napoleón II, que poco vivió porque murió en 1832, heredero que nunca pudo reinar.
Cuando cayó Napoleón en 1814, María Luisa regresó a Austria con su hijo y al morir Napoleón, se casó con un general austriaco que era su amante. El matrimonio de Napoleón con María Luisa fue el punto culminante de su poder. Por conquistar, solo le quedaba Rusia e Inglaterra. La hegemonía naval inglesa, con Horatio Nelson a la cabeza, derrotó a Napoleón en la batalla de Trafalgar en 1805, arruinando sus planes de conquista. En venganza, trató de bloquear los puertos europeos a las importaciones inglesas, pero era imposible contener el contrabando. Napoleón empezó a estorbar y perjudicar a la industria europea, provocando a los empresarios. Invadió Portugal, satélite británico, y de paso España, donde desalojó a los Borbones españoles, instalando en el trono español a su hermano José Bonaparte, y la dinastía portuguesa huyó a Brasil. Tanto España como Portugal iniciaron sus guerras de independencia por medio de guerrillas por muchos años, hasta 1814, diezmando al gran ejército, además de tener apoyo de Inglaterra. La otra parte del ejército francés, en la campaña de 1812, fue diezmada por los rusos y las inmensidades de las estepas rusas. Los franceses llegaron a Moscú en invierno, pero el hambre y el desánimo del ejército causaron estragos en ellos y fueron sometidos por el ejército del zar. El emperador, en su caballo blanco, era una triste sombra de sí mismo. Esta derrota propició que todos los reinos conquistados se rebelaran contra el dominio napoleónico, y en misma Francia la burguesía resolvió desligarse de su emperador. La Sexta Coalición libró una batalla de Leipzig en 1813 y fue prólogo de la invasión de Francia. Los aliados entraron a París y el emperador abdicó en abril de 1814 en Fontainebleau, forzado por sus generales. Fue enviado a la isla de Elba y se restableció la dinastía de los Borbones con Luis XVIII. Sin embargo, los Borbones no pactaron con la burguesía, lo que provocó que en 1815, con solo 1000 hombres, Napoleón se hizo del poder en París. Pero los estados europeos se enfrentaron en 1815 en Waterloo y lo derrotaron completamente. Este poder le duró a Napoleón solo 100 días y volvió a abdicar. Napoleón se entregó a los ingleses, que lo enviaron a un islote en África llamado Santa Elena. Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 y sus cenizas fueron depositadas bajo la cúpula del Hotel de los Inválidos, fundado 2 siglos antes por el rey Sol Luis XIV, para acoger a los viejos soldados de guerra. Ya sabes, si te gustó, comparte, dale like y suscríbete al canal. Y dinos qué otro personaje te gustaría ver aquí. Nos vemos.